Hay dos aspirantes a ser nuestro antepasado más reciente. O descendemos de Eva, la nueva forma homínida africana, o del Homo erectus, la especie mucho más antigua. Algunos creen que el hombre de Pekín, una forma del Homo erectus que vivió en China hace 400.000 años, es un antepasado directo de los asiáticos modernos. Sería una línea distinta de evolución local que llevaría hasta los chinos actuales. Desde ese punto de vista, el hombre de Pekín es un antepasado de este cráneo de China, que tiene unos 25.000 años. Pertenece a un humano moderno primitivo y algunos ven una conexión evolutiva entre los dos. Yo no lo veo así, porque si comparamos este cráneo chino de hace 25.000 años con uno de Australia de la misma época y con uno de Europa de la misma época, las semejanzas entre estos tres modernos primitivos son mucho mayores que cualquier similitud entre este cráneo y el hombre de Pekín. Así que creo que el hombre de Pekín no era el antepasado de estos. El hombre de Pekín no ocupa lugar alguno en nuestra evolución. Su línea se ha extinguido, como ocurrió con la del Neandertal. En cambio, tenemos un candidato mucho mejor, de África y de Oriente Medio, para ser nuestro antepasado. Este cráneo procede de Israel y tiene unos 100.000 años. Es cierto que algunos de sus rasgos son primitivos, una frente prominente, una cara grande, pero constituye ya un ejemplar moderno, y es un antepasado razonable de los humanos modernos de todo el mundo. Así pues, este cráneo de Israel sería un antepasado de los de China, Australia y Europa, mejor que el hombre de Pekín. A lo largo de los 2 últimos millones de años, hay una sucesión de colonizaciones protagonizadas por el Homo erectus, una especie muy importante en nuestra evolución, porque fue la primera en salir de África y dispersarse por Asia y probablemente por Europa. Y es probable que hubiera otras poblaciones, otras especies y subespecies que se movieron por Asia y Europa desde África, e incluso que regresasen a África. En ese contexto, lo que se denomina la teoría Out of Africa sobre los orígenes de los humanos modernos es solo la última dispersión de nuestra historia evolutiva. Todos nosotros, por muy distintos que parezcamos, tenemos los mismos antepasados que vivieron en África hace solo 200.000 años. Bajo la piel y los rasgos superficiales, todos somos básicamente iguales. Pero en una época muy anterior, antes de que aparecieran los homínidos en otras partes, África fue el punto de partida de las primeras criaturas que evolucionaron hasta la vida humana. ¿Tenemos alguna idea de por qué, viniendo de la misma base, nosotros y el chimpancé, este siguió siendo chimpancé y de repente nosotros nos convertimos en lo que somos? En parte es una casualidad. Lo que hubo fue el animal adecuado, en el entorno adecuado, en el momento adecuado, cuando las cosas estaban cambiando. De tal forma que nosotros, unos simios bípedos, empezamos a hacer algo diferente. En ese sentido es casual. Pero el hecho de que esas condiciones condujeran a un tipo de especie concreto no es ninguna casualidad. Es la selección natural. Lo que hace tan emocionante la evolución es sopesar constantemente este hecho casual, lo accidental y el carácter implacable de la selección como proceso evolutivo. La evolución no piensa, simplemente sucede. No intenta crear humanos, no prevé el futuro. En cierto modo, compone la vida a medida que transcurre. Cuando un comportamiento nuevo funciona, lo llamamos selección. Si tuviéramos otra oportunidad,
Quizás evolucionaríamos hacia otro mono cuadrúpedo. Las cosas que no funcionan se extinguen, no falla. Lo que podemos intentar entender excavando es por qué tenemos los rasgos que llamamos humanos. Antes se creía que el bipedismo, los utensilios, el cerebro grande y la inteligencia vinieron juntos en el mismo paquete. En la última década de investigaciones hechas por mucha gente, hemos descubierto que debemos separar estos sucesos. Parece que el bipedismo antecedió en 1,5 millones de años o 2 al rápido aumento que vemos en el tamaño del cerebro. Por algún motivo, el bipedismo vino primero. Anduvimos erguidos durante bastante tiempo antes de crear utensilios y de ver esta explosión del cerebro humano. Una explosión en el tamaño del cerebro en los últimos 2 millones de años de evolución. No se puede hablar de la tecnología sin hablar de la anterior obligación del bipedismo vertical. No se puede hablar de la capacidad de modificar el entorno sin que hace 2,5 millones de años se hicieran las primeras herramientas de piedra. Y sin la capacidad de transportar recursos de un lugar del entorno a otro. No se puede hablar del comercio, de la capacidad de modificar la tierra hasta lo que queremos que sea, sin todo ese abanico de cosas que se remontan al impulso inicial del bipedismo, de la confección de utensilios, de los cerebros más grandes y de la diversidad cultural, que yo considero una respuesta a los enormes cambios medioambientales del último 1.000.000 de años. El primer cambio grande que originó la línea homínida fue el bipedismo, el estar erguido. Las pruebas fósiles se encontraron en Etiopía, pero ¿por qué se levantó el primer homínido? Lucy era una representante de una especie exitosa y longeva. Detectamos rastros de su especie de unos 3,8 o 3,9 millones de años de antigüedad, y lo seguimos hasta cuando tenían menos de 3 millones de años de antigüedad. Hace 3 millones de años, Hadar era un lugar más frío y húmedo. Estos homínidos primitivos, como Lucy, vivían entre las redes fluviales que corrían dentro y fuera de la zona de Hadar, junto con una flora y fauna muy ricas. Con este ejemplar pudimos determinar que Lucy y los otros especímenes que pertenecían a su grupo eran más primitivos que cualquier especie fósil antepasada de los humanos descubierta